Soy Miguel Forcada, director del Museo Adolfo Lozano Sidro, y vamos a hablar precisamente del museo y de la casa donde está ubicado. Esta es una casa importante dentro de las casas señoriales de Priego. Se reconstruye a los primeros años del siglo XX, 1900-1910, por Alfredo Calvo Lozano, que era su propietario, que está casado con una hermana del pintor Adolfo Lozano Sidro. La casa es una casa magnífica, en ella vivió esta familia hasta que en el año 1984 la última de las sobrinas del pintor Adolfo Lozano Sidro decide, con la autorización y el acuerdo pleno de todos sus herederos, donarla al Ayuntamiento de Priego, sobre todo con la intención de que en la casa hubiera un centro cultural dedicado a las artes y a las artesanías. La casa tenía algunas zonas que no estaban en buenas condiciones y estuvo cerrada unos años hasta que se hicieron unas obras de remodelación ya profundas para adecuarla a museo, y en el año 1994 se crea el Patronato Municipal Adolfo Lozano Sidro para gestionar esta casa y el legado que los herederos habían dejado. Se tardaron 4 o 5 años en conseguir abrir el museo porque hubo que llegar a acuerdos con distintas ramas de los herederos a fin de que la obra que se iba a presentar en el museo pudiera haber cuadros de lo mejor de la producción de Adolfo Lozano Sidro. Se hizo también una catalogación de la obra, se publicó esa catalogación en un libro en la que se presenta la imagen de 1600 obras de Adolfo Lozano Sidro. Y bueno, fue ya en el año 1999 cuando se abre esta casa como museo. Realmente, primero la casa misma es una casa monumental, los techos, las paredes, la decoración de la casa representa perfectamente el estilo modernista, tan bello, de aquellos años, de los años 20 del siglo XX, de la primera parte del siglo XX. Y realmente eso se ha mantenido todo, la decoración original se ha mantenido y es también uno de los grandes valores de la casa. El contenido de la casa es una selección de la obra del pintor, y además de eso, que explicaremos después, en esta casa se están admitiendo ahora mismo, se está ubicando el Museo Histórico de Priego, que aunque ya tiene otra sede que en los próximos años podrá trasladarse a esa sede. En la casa hay también una colección de pinturas de paisaje magníficas, y en el patio porticado continuamente se utiliza como centro cultural para hacer conferencias, presentaciones de libros y cualquier tipo de actividad cultural. Y luego lo más importante, lógicamente, como hemos dicho, que a partir del año 99 pues se ha presentado esta magnífica selección de obras del pintor Adolfo Lozano Sidro, que cada 2 años tiene una renovación, porque los acuerdos que tenemos con los herederos nos permiten que por lo menos 8, 10, 12 cuadros cada 2 años se presenten cuadros nuevos y se pueda ir viendo toda la obra del pintor. La relación del pintor de Adolfo Lozano Sidro con esta casa. Adolfo Lozano Sidro nace en Priego, pero no nace en esta casa. Esta casa es de su cuñado Alfredo Calvo, y su hermana de Adolfo Lozano Sidro queda viuda de Alfredo Calvo y dueña de esta casa, de esta magnífica casa, en la que durante los veranos el pintor, que vivía en Madrid, empieza a venir a Priego durante los veranos y se aloja en esta casa que, como hemos dicho, era de su hermana. Le habilita un apartamento en la 3ª planta y ahí tenía él su estudio, su dormitorio y su sala para recibir a los amigos, que se conserva perfectamente todavía. La hemos rehabilitado tal como pensamos que él la tenía. Y bueno, él pasa los veranos aquí y por lo tanto pinta muchísimo a la gente de Priego, las escenas populares de Andalucía, de los pueblos rurales de aquella época en Andalucía, y ese es uno de los grandes valores de su obra, cómo se convierte en un cronista de su época y refleja perfectamente cómo era la gente de los años 20 y de los años 30 en Andalucía, y también incluso los paisajes, las casas, que se ven muchísimo en sus cuadros, edificios de Priego, y esa parte de su obra se hace aquí en esta casa. Él murió aquí en el año 1935 y bueno, por eso después se ha considerado que era tan importante que aquí estuviera representada una gran parte de su obra.
¿El museo de qué se compone? Bueno, pues es representativo en estos momentos de toda la obra que hizo el pintor. Está dividido en 4 salas y una galería, aparte del estudio, con otras 4 habitaciones en la tercera planta, y podemos ver, por ejemplo, que en esta sala hemos seleccionado algunas de sus obras de caballete más importantes, como esta que tenemos detrás, el Otei, o otras obras de tipo incluso devocional, como ese Jesús en la columna o este crucificado. Y en otras salas de la casa está representada su obra en la que refleja los tipos populares de Priego, y esa otra parte que hace en Madrid y que refleja los salones de Madrid, los teatros de la Ópera de Madrid, la sociedad madrileña, ese contraste tremendo que en aquellos tiempos, en los años 20 del siglo XX, existía entre la alta sociedad madrileña, opulenta y dedicada al vivir grandemente en la capital, con las dificultades, la pobreza, el paro que existía en los pueblos de Andalucía. Aunque muchas veces también Adolfo Lozano Sidro, que pertenecía a una familia acomodada, pues también refleja cómo en estos pueblos de Andalucía existía también casas magníficas y fiestas estupendas que se reflejan perfectamente en sus cuadros. Hay incluso una sala, la sala 2 de esta planta, en la que hay una selección de ilustraciones, porque él realmente se ganó la vida como ilustrador del periódico ABC, de la revista Blanco y Negro, en la que prácticamente en todos los números de aquella época aparecen dibujos suyos, y entonces tenemos un convenio con el Museo ABC de Madrid, por el cual una de las salas de este museo nuestro presenta ilustraciones originales de toda esa época y que son propiedad del Museo ABC.